Dicen que algunas oraciones se pierden en el viento, que otras apenas rozan el cielo sin llegar a tocar el corazón de Dios. Pero hay una sola, que no fue hecha por un profeta, ni por un santo, ni por un sacerdote. Una oración que no nació en un templo, ni en una liturgia, ni en un coro celestial. Nació en el rincón más oscuro del alma humana. Y cuando fue pronunciada, las puertas eternas, esas que no se abren con palabras sino con fuego, se estremecieron. Nadie la oyó en la tierra. No hubo testigos. No hubo multitudes. Solo una voz quebrada, una rodilla doblada en el polvo, una lágrima cayendo como testimonio silencioso. Y sin embargo, esa fue la oración que hizo temblar al cielo entero. El que la pronunció no tenía nombre reconocido. No era predicador, no era líder, no tenía fe perfecta. Solo tenía una cosa, un corazón hecho pedazos, una alma rendida, y una verdad que ardía por salir. Fue una noche sin estrellas. Una de esas en las que el alma se arrastra por dentro. Y uno ya no sabe si Dios sigue escuchando. La habitación era pequeña, las paredes cargadas de recuerdos, y el corazón, cansado de fingir, cansado de cargar, cansado de seguir. Y entonces ocurrió. No fue una oración larga. No tenía teología. No tenía estructura. Era solo esto. Dios, si estás ahí, ya no sé cómo seguir. Pero si tú puedes, tómame. Aunque esté roto, aunque no sepa cómo amarte. Aquí estoy. Solo eso. Pero en lo invisible, esa pequeña oración no fue pequeña. Fue una trompeta en los cielos. Un clamor puro, sin máscara. Una rendición sin condiciones. Y esa es la única llave que abre las puertas del fuego. Porque en el trono eterno, donde los ángeles guardan silencio ante la gloria, una vibración cruzó los mundos. Miguel, el gran guardián, levantó su rostro. Uriel, el ángel del fuego oculto, sintió una brisa diferente. No era una guerra, no era una orden, no era un juicio. Era algo más profundo. Era una súplica verdadera. Y cuando una súplica verdadera nace en la tierra, el cielo responde. Nadie más lo supo. Nadie anotó esa oración en un libro de historia. Pero los ángeles sí. Porque no hay altar más poderoso que el de una alma rendida. Y no hay fuego más puro que el que nace de una lágrima sincera. Uriel descendió primero. No como una visión, no con fuego que consume, sino como una presencia suave. Como un susurro que atraviesa la oscuridad. No se dejó ver, pero la habitación se llenó de algo que el alma reconoció al instante. Esperanza. Porque cuando una oración así nace, una grieta se abre en la realidad. Y por esa grieta, entra la luz. Miguel permanecía en lo alto, pero no inerte. Observaba, registraba, porque él sabía lo que muchos han olvidado. No es elocuencia lo que conmueve a Dios. Es la verdad, la rendición. Y ese alma, sí, esa alma olvidada por todos, acababa de hacer lo que muchos no se atreven. Hablarle a Dios sin máscara, sin defensa, sin excusas. Y eso es sagrado. Uriel tocó el suelo de aquella habitación. Y cuando su pie invisible rozó la tierra, el fuego eterno que él porta desde el principio de los tiempos, se encendió en el lugar más improbable, el corazón de un alma rota. Y algo comenzó a cambiar. No fuera, no en las circunstancias, no en la realidad aparente, sino dentro, donde el verdadero milagro siempre comienza. Una paz extraña empezó a brotar. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no era necesario aparentarlo. La lucha se había rendido, la máscara se había caído, y en ese instante, el alma fue abrazada por el mismo Dios, que siempre había estado esperando ese momento. Porque hay algo que nadie te dice. Dios no busca a los perfectos, no espera a los fuertes, no exige elocuencia, solo anhela lo que es real. Y en esa noche silenciosa, recibió una oración tan real, que el cielo ordenó: regístrenla, sellen esta hora. El fuego ha sido encendido. Y así ocurrió. No hubo truenos, no hubo milagros visibles, pero en lo invisible, una llama eterna se encendió, una que nunca más se apagaría. Esa llama no era fuego que quema, era fuego que limpia, fuego que revela, fuego que no destruye, sino que transforma. Porque a veces, la verdadera gloria no cae con estruendo, sino con un suspiro. A veces, la señal más poderosa del cielo es un silencio que consuela. Uriel, de pie al lado de esa alma quebrada, no habló, solo extendió su mano.
invisible al ojo humano, pero visible al espíritu que acababa de rendirse. Y con un solo gesto, depositó algo eterno, una chispa, la chispa que despertaría memorias olvidadas, la chispa que rompería cadenas invisibles, la chispa que abriría portales, más antiguos que el tiempo mismo. Mientras tanto, Miguel observaba desde las alturas, y algo dentro de él se estremecía, no por debilidad, sino por reverencia, porque lo que había presenciado no era común, ni siquiera en los archivos eternos del reino. Él había presenciado batallas cósmicas, la caída del dragón, la proclamación del Cordero, el juicio de las naciones. Pero esto era distinto. Era el cielo inclinándose ante un alma humana, no por poder, sino por rendición. Y eso, no ocurre todos los días. Uriel habló por primera vez. Su voz, como viento entre fuego. Padre, esta alma ha hablado. No con los labios, con la verdad. Y su verdad ha abierto una puerta, que ni los ejércitos pudieron forzar. Y desde el trono eterno, una respuesta silenciosa estremeció las dimensiones. Miguel sintió la vibración. Un mandato suave, pero eterno. Una orden sin palabras. Protege esa llama. Porque cuando un corazón se entrega por completo, cuando una oración nace desde lo más profundo, cuando ya no hay reservas ni máscaras, una marca invisible es puesta sobre esa alma. Una señal eterna, no para condena, sino para misión. Y fue allí donde todo cambió. Esa persona, ese alma cualquiera, empezó a sentir algo nuevo. No una emoción, no una euforia, algo más profundo. Un recuerdo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser recordado. Un anhelo antiguo, una llamada que no se puede explicar con palabras. Era como si su espíritu, durante años dormido, hubiera sido llamado por su verdadero nombre. Y mientras todo eso ocurría dentro, afuera, nada parecía diferente. El mundo no cambió. Las deudas seguían. Los problemas no desaparecieron. Pero ya no pesaban igual. Porque el alma había sido tocada por lo eterno. Miguel descendió sin ser visto. No con espada, sino con alas de consuelo. Uriel caminaba junto a él. Su fuego no ardía por juicio, sino por revelación. Ambos sabían lo que pocos comprenden. El cielo responde, no a la religiosidad, sino a la autenticidad. Y esa noche, una persona sin nombre conocido se convirtió en protagonista de una historia secreta, escrita en los registros eternos del reino. Y entonces ocurrió lo impensable. El alma, aún quebrada, aún sin saber qué hacer con esa paz extraña, se levantó, no con fuerza humana, sino con dignidad espiritual. No por entenderlo todo, sino porque algo dentro le susurraba, aún hay propósito para ti. Y en ese momento, algo en el cielo cambió. No fue un cambio externo, fue un cambio de estrategia. El reino ahora tenía un nuevo aliado, una alma que había tocado fuego, y no fue consumida, una alma que había sido sellada, por una sola oración sincera. Y así comenzó el verdadero viaje, no hacia una vida fácil, sino hacia una vida encendida, una vida guiada por la llama que Uriel dejó, protegida por las alas de Miguel, y sostenida por el eco eterno de una oración, que abrió las puertas del fuego. El alma no lo sabía aún, pero algo había comenzado, una historia secreta, una cadena de eventos invisibles, una guerra sutil entre luz y sombra, y todo por una oración que apenas duró unos segundos, pero que perforó los cielos como un relámpago. Desde ese día, el mundo lo vería igual, pero el cielo no. El cielo ahora lo miraba distinto, con ojos de propósito, con ojos de destino. Miguel permanecía cerca, invisible, como escudo, como testigo. Él sabía que el enemigo había escuchado también. Las tinieblas no temen a las grandes iglesias, ni a los cánticos más altos. Temen a un corazón rendido, a una sola oración que no fue recitada, sino vivida, porque desde el momento en que ese alma oró, fue marcado, y lo que estaba en juego ya no era su comodidad, sino su llamado. Uriel encendía caminos, no con fuego destructivo, sino con luz suave que guía. Cada paso era custodiado, cada lágrima recogida, cada caída prevista, pero cada regreso celebrado, porque el cielo no se escandaliza de la debilidad. Lo que conmueve al trono no es la perfección, es la constancia, el corazón que se levanta una vez más, el alma que no deja de hablar con su Creador.
aunque a veces solo diga, ayúdame. Y esa alma, ese ser humano sin grandes títulos, sin multitudes, sin una corona, se convirtió en un punto de luz, un faro que ni siquiera él podía ver. Personas comenzaron a cruzarse en su camino, algunos con dolor, otros con preguntas, otros con una oscuridad parecida a la que él conocía tan bien, y sin saber cómo, empezó a hablar, no desde el orgullo, no desde la doctrina, desde la herida, desde la llama. Miguel lo observaba con ternura reverente. Uriel encendía sus palabras en lo invisible, y en los cielos, una voz antigua susurró, la oración sigue viva. Porque eso es lo que muchos no comprenden. Una oración verdadera no termina cuando se pronuncia, no muere cuando se deja de repetir. Permanece, respira, se transforma, y comienza a construir realidades invisibles. Y así fue. Cada acto de compasión, cada palabra honesta, cada gesto de amor hacia otros, era como una chispa encendida en la oscuridad. A veces se sentía débil, a veces dudaba, a veces el silencio de Dios parecía volver, pero la llama no se apagaba, porque no era suya, le había sido dada, como regalo, como encargo, y aunque no lo sabía, los ángeles no se habían ido. Miguel lo protegía en sueños, en batallas que su mente jamás imaginaría. Uriel hablaba en sus silencios, en sus desiertos, en esas horas donde el alma siente que está sola, pero no lo está, y en medio de esa vida común, de rutinas, problemas, preguntas y cansancios, la oración seguía ardiendo, hasta que un día, algo cambió. Fue sutil, no fue una voz audible, fue una certeza, como si el alma escuchara algo desde dentro, una frase que no venía de él, pero que resonaba con más fuerza que cualquier pensamiento. Te estoy usando, aunque no lo veas. Y esa frase, tan simple, tan directa, rompió algo por dentro, una cadena invisible, una duda antigua, y por primera vez en mucho tiempo, lloró, pero no de dolor, lloró porque supo, sin saber cómo explicarlo, que el cielo lo había escuchado desde el principio, que su oración no fue ignorada, que cada lágrima contaba, que cada noche de desesperación había sido observada con amor. Uriel descendió una vez más, no con fuego esta vez, sino con agua, una especie de lluvia invisible, que solo el alma percibe. Miguel lo miró con solemnidad, y entre los dos, algo fue dicho sin palabras. La llama ha crecido. Y así fue, lo que comenzó como un susurro, como una oración temblorosa en medio de la noche. Ahora era una llama encendida en el mundo, una llama que estaba empezando a tocar otras almas, sin que él lo supiera, sin que buscara fama, sin que entendiera todo, solo por ser quien era, un corazón rendido, una oración encendida. El alma que oró nunca imaginó hasta dónde llegaría su oración. No tenía idea de los corazones que empezaban a cambiar solo por estar cerca. No conocía los demonios que huían en silencio cuando su sombra tocaba un umbral, ni las cadenas que se rompían solo con su presencia, porque no sabía que, desde aquella noche, su vida misma se había convertido en una extensión de esa oración. No hablaba perfecto, no predicaba desde púlpitos, no tenía estudios sagrados, pero cada vez que amaba sin ser amado, cada vez que perdonaba sin recibir perdón, cada vez que se arrodillaba sin respuestas, esa misma oración seguía latiendo, como un eco eterno que se rehúsa a morir. Uriel lo sabía, Miguel lo sabía, y Dios lo celebraba en secreto, porque el cielo no se impresiona por los dones, ni por las multitudes, se conmueve por los que siguen fieles, cuando nadie los ve, por los que se quedan, cuando no hay aclamación, cuando no hay milagros, cuando lo único que tienen es una promesa, y una llama. Pasaron los años, el mundo siguió girando, las estaciones cambiaban, y el alma que un día había orado desde el suelo, comenzó a envejecer. Su rostro tenía arrugas, sus manos temblaban, sus ojos habían llorado demasiado, pero su espíritu era más joven que nunca, porque había aprendido un secreto, que la gloria no se manifiesta solo en los grandes actos, sino en la constancia diaria, en esa entrega silenciosa que solo el cielo ve. Y entonces, un día, mientras el sol se ocultaba tras la ventana de su pequeña habitación, y el cuerpo comenzaba a sentir el peso de los años, el alma volvió a hablar con Dios, pero esta vez no desde la desesperación, no desde la herida, sino desde la gratitud, y dijo algo tan sencillo,
tan hermoso, que los ángeles detuvieron sus cantos para escucharlo. Gracias por haberme escuchado aquella noche. Gracias por haberme sostenido, cuando ni yo me habría elegido. Miguel bajó su mirada. Uriel cayó de rodillas, porque en ese instante, una nueva puerta se abrió en lo invisible. Una que no se abre con rituales, ni con méritos, sino con amor verdadero. Y desde el trono eterno, una voz suave como un río, pero firme como el trueno, pronunció las palabras que todo el cielo esperaba. Es tiempo. El alma sintió un calor recorrer su pecho. Una brisa suave envolvió la habitación. No había miedo, no había tristeza, solo una luz que venía de dentro. Y con una última exhalación, cerró los ojos, pero no murió, no desapareció, no se extinguió, ascendió, no como los reyes, ni como los sabios, sino como los amados. Miguel lo esperaba en el umbral. Uriel sostenía la misma llama que encendió aquella noche, y juntos lo acompañaron al lugar reservado. Para los que tocaron el fuego y no huyeron, el cielo entero se abrió. Los ángeles se postraron, y una nueva entrada fue escrita en el libro del reino. Aquí entra uno que no fue famoso, pero fue fiel. Aquí llega uno que no lo sabía, pero encendió generaciones. Aquí llega uno cuya oración sigue ardiendo. Y así ocurrió. En la tierra, algunos lloraron sin comprender del todo. No sabían que habían convivido con un portador del fuego, pero algo en sus almas lo sentía. Y días después, uno de ellos, en el rincón de su cuarto, se arrodilló por primera vez y pronunció una oración. No la copió de un libro. No fue guiada por nadie. Solo dijo: Dios, si estás ahí, yo también quiero empezar. Y cuando esas palabras fueron pronunciadas, Miguel volvió a levantar la cabeza. Uriel sintió el fuego reavivarse, porque esa fue la prueba de que la primera oración no solo abrió las puertas de fuego, abrió un legado. El alma que oró nunca imaginó hasta dónde llegaría su oración. No tenía idea de los corazones que empezaban a cambiar solo por estar cerca. No conocía los demonios que huían en silencio cuando su sombra tocaba un umbral, ni las cadenas que se rompían solo con su presencia. Porque no sabía que, desde aquella noche, su vida misma se había convertido en una extensión de esa oración. No hablaba perfecto, no predicaba desde púlpitos, no tenía estudios sagrados, pero cada vez que amaba sin ser amado, cada vez que perdonaba sin recibir perdón, cada vez que se arrodillaba sin respuestas, esa misma oración seguía latiendo, como un eco eterno que se rehúsa a morir. Uriel lo sabía, Miguel lo sabía, y Dios lo celebraba en secreto, porque el cielo no se impresiona por los dones, ni por las multitudes, se conmueve por los que siguen fieles, cuando nadie los ve, por los que se quedan, cuando no hay aclamación, cuando no hay milagros, cuando lo único que tienen es una promesa y una llama. Pasaron los años, el mundo siguió girando, las estaciones cambiaban, y el alma que un día había orado desde el suelo comenzó a envejecer. Su rostro tenía arrugas, sus manos temblaban, sus ojos habían llorado demasiado, pero su espíritu era más joven que nunca, porque había aprendido un secreto: que la gloria no se manifiesta solo en los grandes actos, sino en la constancia diaria, en esa entrega silenciosa que solo el cielo ve. Y entonces, un día, mientras el sol se ocultaba tras la ventana de su pequeña habitación, y el cuerpo comenzaba a sentir el peso de los años, el alma volvió a hablar con Dios, pero esta vez no desde la desesperación, no desde la herida, sino desde la gratitud. Y dijo algo tan sencillo, tan hermoso, que los ángeles detuvieron sus cantos para escucharlo. Gracias por haberme escuchado aquella noche. Gracias por haberme sostenido, cuando ni yo me habría elegido. Miguel bajó su mirada. Uriel cayó de rodillas, porque en ese instante, una nueva puerta se abrió en lo invisible. Una que no se abre con rituales, ni con méritos, sino con amor verdadero. Y desde el trono eterno, una voz suave como un río, pero firme como el trueno, pronunció las palabras que todo el cielo esperaba. Es tiempo. El alma sintió un calor recorrer su pecho. Una brisa suave envolvió la habitación. No había miedo, no había tristeza, solo una luz que venía de dentro. Y con una última exhalación, cerró los ojos, pero no murió, no desapareció, no se extinguió, ascendió, no como los reyes, ni como los sabios,
sino como los amados. Miguel lo esperaba en el umbral. Uriel sostenía la misma llama que encendió aquella noche, y juntos lo acompañaron al lugar reservado, para los que tocaron el fuego y no huyeron. El cielo entero se abrió. Los ángeles se postraron, y una nueva entrada fue escrita en el libro del reino. Aquí entra uno que no fue famoso, pero fue fiel. Aquí llega uno que no lo sabía, pero encendió generaciones. Aquí llega uno cuya oración sigue ardiendo. Y así ocurrió. En la tierra, algunos lloraron sin comprender del todo. No sabían que habían convivido con un portador del fuego, pero algo en sus almas lo sentía. Y días después, uno de ellos, en el rincón de su cuarto, se arrodilló por primera vez y pronunció una oración. No la copió de un libro. No fue guiada por nadie. Solo dijo: Dios, si estás ahí, yo también quiero empezar. Y cuando esas palabras fueron pronunciadas, Miguel volvió a levantar la cabeza. Uriel sintió el fuego reavivarse, porque esa fue la prueba de que la primera oración no solo abrió las puertas del fuego, abrió un legado, no de riquezas, no de fama, no de estatuas ni nombres en libros, un legado de fuego, un fuego que no consume edificios, sino corazones dormidos, un fuego que no arrasa, sino que despierta. Y así como esa oración nació en la oscuridad, empezaron a nacer otras, no iguales, pero con la misma esencia, la rendición. Una mujer que ya no creía en nada, se arrodilló en el silencio de su cocina, y con voz temblorosa dijo: Si tú puedes amarme así, no me escondo más. Un joven, a punto de rendirse en un puente, miró al cielo entre lágrimas y gritó: Si hay una razón para seguir, muéstramela. Un anciano, solo en un hospital, con la mirada perdida entre memorias rotas, susurró: ¿Aún me ves? ¿Aún puedo volver? Y el cielo escuchó cada una, porque el fuego que una vez se encendió en la oscuridad de un cuarto cualquiera había comenzado a propagarse, como un río secreto, que no necesita permiso para brotar. Uriel caminaba entre las sombras del mundo, encendiendo sin ser visto. Miguel se movía entre las guerras invisibles, protegiendo a los que aún no sabían que eran buscados. Y desde el trono, una sonrisa eterna lo aprobaba todo, porque el plan no era crear héroes. El plan era despertar hijos, no levantar templos de piedra, sino corazones de fuego. Y en medio de ese movimiento invisible, una nueva voz surgió, una oración, diferente, pero con la misma raíz. Un niño, apenas sabiendo hablar, en medio del llanto, alzó sus ojos al cielo y dijo: Jesús, ayúdame a no estar solo. Y los ángeles guardaron silencio, porque sabían lo que esa frase significaba. La llama seguía viva, el eco seguía creciendo, y entonces, algo cambió en lo alto. El Padre miró a Miguel y a Uriel. No habló con palabras, habló con intención. Una orden fue dada, una que no era solo para ellos, sino para todos los cielos. Prepárense, las oraciones verdaderas están multiplicándose. Las puertas del fuego han sido abiertas, y los que fueron marcados serán llamados. Miguel alzó su espada, no para la guerra, sino para señalar el camino. Uriel extendió su fuego, no para destruir, sino para revelar, porque ahora una nueva generación estaba despertando, una generación que ya no quería apariencias, que ya no buscaba perfección, que no quería religión sin presencia. Solo querían una cosa, lo real. Querían sentirlo, querían conocerlo, querían arder, y el cielo no podía resistirse a eso, porque cuando alguien deja de actuar, de repetir, de fingir, y simplemente dice: Dios, si estás ahí, ven. Él viene, no con reglas, no con condena, con fuego, fuego que quema el orgullo, fuego que sana la vergüenza, fuego que recuerda al alma su origen. Y eso fue lo que aquella primera oración liberó. No fue solo una petición, fue una puerta, una grieta en lo eterno, un susurro que Dios decidió convertir en decreto. Y ahora, las huellas de esa rendición estaban por todas partes. En la mujer que volvió a amar, en el joven que volvió a escribir canciones, en el anciano que comenzó a orar por los demás, en el niño que no temía dormir porque sabía que alguien lo cuidaba. Todo eso fue el resultado de una sola noche, una sola oración, una sola llama que se atrevió a encenderse.
en medio de la oscuridad más espesa. Y mientras los hombres discutían teología, y los templos competían por seguidores, Dios estaba encendiendo altares vivos, en los rincones que nadie mira, en los cuartos donde solo hay dolor, en las almas que nadie celebraría, pero que el cielo había marcado con fuego.